Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Guamantzin Rodríguez, quienes nos platican acerca de la importancia de esta fecha para nuestro país. Así es, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Con esto vamos a comenzar 200 años del Plan de Iguala. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mi querido Guaman, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, a la traducción de Lengua de Señas Mexicana. En efecto, ¿qué más decir? El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide firma este decreto donde se considera ya la Nueva España independiente de España, y aquí hay un breve resumen de lo que significa y de lo que es esta fecha. Con una postura historiográfica que se implementa en los gobiernos por-revolucionarios, el Plan de Independencia de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, y su autor, Agustín de Iturbide, han quedado relegados en la historia nacional. El Plan de Iguala se inscribe en un contexto histórico mucho más amplio, que tiene que ver con el retorno de la monarquía constitucional a España en 1820, y en donde se empezaron a plantear algunas reformas que afectaban directamente al ejército y al clero. Ante esa situación, en Nueva España empezaron a ver la posibilidad de separarse de España, de independizarse, para no verse afectados por esas disposiciones liberales de las Cortes. Iturbide, en su papel de comandante militar del sur, al darse cuenta de que no iba a poder derrotar a las fuerzas insurgentes del general Vicente Guerrero, empieza a diseñar un plan. Y entonces se dedicó a escribir este plan de independencia de la América Septentrional. Ese es el nombre correcto del documento. Se le conoce como Plan de Iguala por el lugar donde fue expedido aquel 24 de febrero de 1821. Se estructuró en 23 puntos. De entrada, Iturbide se dirige a los americanos, entendido, previo a los articulados o a los puntos del plan, se dirige a los americanos en el entendido de que americano no solamente es el nacido en América, sino al que radica en América. El segundo punto planteaba lo de la absoluta independencia del reino con respecto a España y cualquier otra nación. Y en el tercero, la creación de una monarquía moderada, templada por una constitución. Ya anuncia la participación de un ejército de las tres garantías. Un ejército que va a ser el que sostenga y soporte esos principios fundamentales que se van a convertir en la nueva divisa del movimiento. Entonces, este ejército llamado trigarante iba a defender precisamente esos tres principios: la religión, la independencia y la unión. En ese sentido, se transita de un pluralismo a un unanimismo en las ideas. Y desde luego, pues ya también se plantea que este ejército no busca otra cosa que proteger la religión que se profesa en la Nueva España y lograr la felicidad general de los habitantes del reino. En los puntos desarrollados en este documento, Iturbide nos deja ver su proyecto político, el cual se basa en estas garantías. Habría que entender estas ideas en ese contexto, en esa circunstancia, y lo que la cultura política de la época estaba marcando. Y en ese momento la monarquía constitucional pues era de lo más moderno y de lo más nuevo y de lo más, digamos, liberal que se podría entender para la época. ¿Cómo deberíamos de apreciar el plan de la independencia de la América Septentrional y de su autor Agustín de Iturbide en la actualidad? Respecto a Iturbide, a la distancia, me parece que nuestra sociedad no ha avanzado lo suficiente a reflexionar su pasado y a ver a los actores políticos del pasado como entes que se movieron
en función de intereses, de circunstancias, de motivaciones, y que lo que hicieron, bien o mal, hoy nosotros somos el resultado de eso. Bien, pues ahí tienen esta que es una de las conmemoraciones que vamos a celebrar a lo largo de este año. Les recomiendo este libro que ha sido editado por el Archivo General de la Nación en 1996, en donde habla de lo que ha sido el proceso de independencia en nuestro país, y justo a la mitad del libro está el Plan de Iguala. Así que ahí tienen ustedes una recomendación para acercarse a la historia que estaremos recordando a lo largo de este año. Y continuamos para celebrar este día especial. El Gobierno de México ha organizado una ceremonia en Iguala para conmemorar la firma de esta acta. Y durante la conmemoración, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha referido a los procesos que marcaron la creación del Plan de Iguala. Para conmemorar el bicentenario de la proclamación del Plan de Iguala, se realizó una ceremonia en Guerrero que inició con el izamiento de la bandera monumental y en la que estuvieron presentes autoridades federales, entre ellas la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, quien se refirió a este documento firmado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 como la herramienta que formalizó la alianza política y militar y permitió la consumación de la independencia de México. Esa mañana, hace 200 años, en Iguala, se vivía el amanecer de México. El 27 de septiembre del mismo año nació México, ya no solo como ciudad y centro político, como sueño y difuso proyecto, sino como país independiente y al menos formalmente soberano. El antropólogo agregó que la independencia del país fue resultado de la convergencia de dos procesos que confluyeron en el Plan de Iguala. Uno de ellos, la Revolución Popular que inició Miguel Hidalgo en 1810 y que permitió a las clases populares tomar conciencia de lo que podían lograr con su lucha en la búsqueda de una sociedad más justa. Porque la independencia de México, más que cualquiera otra de América Latina, estuvo sustentada en un levantamiento popular, campesino, indígena, negro y de la plebe urbana, que cimbró la sociedad novohispana, pero que los regímenes posteriores a la independencia se encargaron de ahogar y desatender. El titular del INAH apeló a la presencia en esta ceremonia conmemorativa del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para invitar a revisar dos asignaturas pendientes de las independencias americanas. La de la unidad entre las naciones latinoamericanas, siempre hermanas, pero frecuentemente confrontadas por la interferencia de intereses exteriores de intención imperialista, y la de la justicia social, en una región desgarrada y confrontada por una insultante e inaceptable desigualdad social, agudizada con frecuencia por la discriminación, el racismo y la segregación de clase. Debemos pensar en un nuevo Plan de Iguala. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, todas estas conmemoraciones, estas reflexiones van a continuar a lo largo de todo el 2021, porque no hay que olvidar que el 27 de septiembre es realmente la fecha de la consumación de la independencia, como ya decía el historiador José Meléndez en la nota primera que les presentamos. ¿Será que de veras la sociedad mexicana todavía no está preparada para entender a estas figuras en el proceso histórico y no como individuos independientes, como si no hubiera un contexto y razones políticas que los fueron llevando hacia ciertas decisiones? La figura de Agustín Iturbide pues es una de las más satanizadas de la historia. ¿Qué es lo que habría que replantearse? Bueno, vamos a ver esta colección, esta propuesta que nos hace Jaime Olvera para reencontrarnos con nuestra historia. La consumación de la independencia de México fue el 27 de septiembre de 1821, pero los mexicanos celebramos el inicio, que fue el 16 de septiembre de 1810.
Los mexicanos aceptan, reconocen que el Día de la Independencia es el 16 de septiembre de cada año. Y el 16 de septiembre no es la fecha de la consumación de la independencia, es el inicio de una revolución. Pero la fecha precisa, exacta de la consumación de la independencia es el 27 de septiembre. Y los mexicanos no la celebramos. No la celebramos por muchas razones, pero la principal porque desde el siglo XIX los liberales mexicanos de ese entonces crearon una imagen un poco distorsionada de la figura de Iturbide, no aceptaron el Plan de Iguala y no reconocieron el 27 de septiembre como la fecha en que se logró la independencia. En los 3 tomos que integran la consumación de la independencia, se deja claro que la verdad histórica es que la independencia de México se logró el 27 de septiembre de 1821 y el libertador fue Agustín de Iturbide. México es el único país de América Latina que no reconoce a su libertador, porque para la historia tradicional, para la versión que tiene la mayoría de los mexicanos, pues es Miguel Hidalgo el autor de la independencia. Entonces, esta aclaración que yo hago en estos 3 volúmenes fue rescatar lo que se dijo en la prensa del 27 de septiembre y también de lo que se escribió acerca del Libertador. En estos volúmenes, publicados por Siglo XXI, se explica que la independencia pasó por varios momentos. El primero con el inicio del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo en 1810 y una segunda revolución que encabezó Iturbide. Guerrero fue uno de los continuadores de este movimiento, porque después de Hidalgo siguió Morelos, que es una etapa brillante. Morelos trató de institucionalizar la insurrección. Hay un proyecto más elaborado. Ya sabemos que en esa etapa convocó a un congreso, se redactó una constitución, pero bueno, desafortunadamente Morelos murió también prematuramente, murió en 1815. El continuador fue Vicente Guerrero, que continuó con ese tipo de insurrección. Es una insurrección popular. Lo que ellos propiciaron fue la situación que se generó en 1820, cuando ya la guerra había llegado a un punto en que ya el virreinato estaba en ruinas, con una grave crisis económica. Los 2 ejércitos combatientes estaban cansados, ya no hallaban cómo mantenerse, había mucho disgusto entre ellos, sobre todo entre los realistas, porque no se les había pagado puntualmente sus salarios, y entonces en 1820 había una atmósfera más favorable para conseguir la independencia. Los liberales no le perdonaron a Iturbide que recibiera la corona del Imperio Mexicano, porque en el Plan de Iguala se quería un miembro de la corona. Esto y el establecimiento de la monarquía constitucional y la protección del clero fue suficiente para relegar al Libertador. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el gobierno reconoce a Iturbide como el Libertador de México? Yo creo que no, yo creo que es aceptar una verdad, es aceptar algo innegable, que fue distorsionado en el siglo XIX y que a 200 años no podemos seguir con esa mentira. Debemos asumir esa verdad, digerirla, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar, no se va a desatar una revolución, no se van a desatar protestas, es reconocer una verdad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, lo hemos reiterado en varias ocasiones, fundamental conocer la historia para reivindicar los personajes y entender nuestro presente.
algo fundamental también en este desarrollo y que tiene que ver con la fecha y la efeméride que ya comentaban mis compañeros a propósito de lo que se celebró hoy en Iguala, allá en Guerrero, es el Día de la Bandera. Recordemos que Iturbide llegó con la bandera del ejército trigarante, pero después cuando se corona, y esto que escuchamos ahorita, cuando se corona emperador, cambia el escudo, es el escudo con el águila imperial, el águila con la corona, lo que le genera estas críticas y inconformidad por parte también del México independiente. Pero ¿qué ha pasado con nuestro lábaro, con nuestro símbolo patrio? El historiador Enrique Florescano nos ayuda a despejar las incógnitas que existen en torno a este importante símbolo de nuestra nación. El distintivo de la bandera mexicana es que en su hechura participaron 3 tradiciones diferentes: la indígena, la herencia religiosa hispánica y colonial, y la tradición liberal, de acuerdo con Enrique Florescano. En su libro titulado La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, el prolífico historiador presenta una interpretación de la alquimia histórica que unió las diferentes tradiciones y creó un símbolo nacional mestizo. Muchos historiadores opinan que la bandera mexicana nació en la época de la colonial o de la independencia. Pero los estudios que han hecho los historiadores muestran que en realidad es el símbolo más antiguo de identidad del pueblo indígena mexica, que adoptó como bandera el águila parada en un nopal devorando una serpiente. Durante el siglo XVI y XVII, los grupos indígenas y mestizos defendieron tenazmente sus antiguos símbolos. Así, el emblema de los habitantes de Tenochtitlán sobrevivió y al final del virreinato se impuso como símbolo identitario de los mexicanos. Durante la lucha de independencia, el estandarte de Dolores con la imagen de la Virgen de Guadalupe es acompañado del símbolo mexica. Todo el siglo XVII y XVIII, ya la Virgen aparece siempre con el escudo del águila y la serpiente. Y esta fusión de 2 tradiciones fue la que él hizo que el símbolo se convirtiera en un símbolo territorial nacional. En 1921, tras la promulgación del Plan de Iguala, el ejército trigarante representó en su bandera sus principales propósitos: religión, independencia y unión, con los colores verde, blanco y rojo. Una vez consumada la independencia y creado el primer imperio mexicano, se incorporó a la bandera tricolor el águila devorando la serpiente. Desde entonces, la bandera ha sufrido alteraciones, como es el cambio de significado de sus colores. Sin embargo, permanece con un diseño similar. La bandera en el siglo XIX y XX se vuelve el símbolo más importante de la República, porque con motivo de las invasiones, primero de los españoles que quisieron reconquistar el país, después de los franceses, los norteamericanos, etc., se volvió un símbolo de identidad, combatiendo a todos los invasores que querían apoderarse del territorio nacional. Y así el ejército se volvió el principal defensor y proclamador de la bandera. Desde 1940, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se celebra el Día de la Bandera el 24 de febrero, recordando la bandera trigarante y la unión de culturas que conforman la nación mexicana. Noticias 22, Omar Vera. Momento para hacer una pausa, tenemos más al volver. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. En México el sol sale para todas.
porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Oigan, para que estén muy al pendiente, hoy a las 10:30 de la noche, en el marco de los 79 años del natalicio del periodista y diplomático, además de un gran profesor, un gran divulgador de los medios de comunicación, Virgilio Caballero, Canal 22 va a transmitir un documental que retrata su trayectoria, sus esfuerzos por hacer de los medios de comunicación entes que pudieran expresar los reclamos de la sociedad, que fueran entidades autónomas, que permitieran un mejor desarrollo no solamente de la libertad de expresión, sino también la necesidad de que la gente tuviera información veraz. Para conocer un poco más acerca del trabajo que va a dar inicio a la serie Grandes Periodistas Mexicanos que no deben perderse, vamos a platicar con su creadora, Elvira García. Me llamaba la atención que personajes como Miguel Ángel Granados Chapa, Virgilio Caballero, Julio Scherer, no iban a ser, nunca han sido mencionados por la televisión comercial, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque ellos están, digamos, haciendo un periodismo que es distinto al que hace los noticieros comerciales, perdón. Entonces, tenía yo la sensación triste de que cuando alguno de ellos falleciera, en la televisión comercial no les iba a hacer ningún tipo de homenaje. Quería yo presentar y quise presentar el rostro humano, por un lado, que ha sido parte de mi trabajo. Yo he hecho toda mi vida entrevistas de semblanza, me he especializado en entrevista. Y justamente esto que estás diciendo, mucha gente lee a los periodistas, pero no sabe cómo son de carne y hueso. Y yo quería que fueran de carne y hueso, quería que dijeran cómo había sido su infancia, sus padres, cuánto influyeron en su vida, qué tan difícil fue para ellos llegar al periodismo, en fin, los resortes emocionales de una vida. Fíjate, Alberto, que es muy interesante darse cuenta que estos 4 periodistas están unidos por un montonal de hechos que ocurren en el país en estos 50 años que les tocaron vivir a cada uno, ¿no? Pero hay un punto que los une y los contrasta, que es el 68, el movimiento estudiantil 68 y el 2 de octubre. Cómo cada uno, dependiendo del medio en que estaba, la libertad que cada medio tenía, abordó el 68. Entonces, el 68 polémico de Jacobo Zabludovsky, el 68 un poquito más libre a Virgilio le toca también, era muy joven, pero le toca. El 68 que aborda Excelsior con Julio Scherer ya como director. Yo lo que hago con estos 4 personajes es una revisión de lo que ha pasado en México en 50 años en materia de periodismo y en materia de la apertura de los márgenes de la libertad de expresión en nuestro país. Y todos estos 4 periodistas, de una u otra manera, nos están mostrando cuántas dificultades había para hablar de lo que ocurría en el país y cuánto de cada uno de ellos aportó para empujar
y abrir las puertas de la libertad de expresión de la que hoy vivimos, de la que hoy disfrutamos y que tenemos que cuidar. Yo empecé a hacer el documental de Virgilio, primero porque lo considero un importante constructor de medios públicos de comunicación. Él sembró muchos medios en el país, en una época que era posible en una época donde los presidentes priistas tenían interés en construir medios de comunicación para sus comunidades, para las comunidades alejadas del país. Y a Virgilio supo leer eso y supo conquistar la voluntad de varios gobernadores y construyó cuando menos 4 medios importantes a nivel nacional. Entonces creo que lo que hoy esta noche va a ver la gente de Virgilio Caballero, La voz de los sin voz, este documental que se llevó 2 años de construcción, en medio de lo cual nos tocó el terremoto del 19 de septiembre del 2017 y Virgilio perdió su casa, Virgilio se deprimió y Virgilio sufrió muchísimo y al final ese golpe de perder su casa lo lleva a la muerte. Eso quise mostrarlo también en el documental. Y ahí agradezco a Armando Casas que me dijo, tienes que volver a entrevistar a Virgilio porque Virgilio no es el mismo. Y tenía razón Armando. Virgilio había cambiado y me costó 6 meses de trabajo, de esfuerzo, volver a ver a Virgilio. Y cuando lo vi estaba completamente triste y deteriorado, pero lo estoy mostrando en el documental. Pues ahí está la invitación, no se lo pierdan hoy a las 10:30 de la noche. Y en otros temas, mañana comenzarán las funciones virtuales de Beat Tribe de la compañía de danza Unique Breakers Crew, un ritual dancístico creado en 2007 en el que se manifiesta la energía del baile denominado breaking. Este trabajo forma parte de las noches de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En el marco de la temporada de lo urbano a la escena digital, Noches de Danza del Imbal presenta del jueves 25 al domingo 28 a la compañía Unique Breakers Crew con el video Beat Tribe, en el que 3 bailarines urbanos protagonizarán un ritual teatral alrededor de un tótem para exaltar la energía que posee el breaking. Básicamente el tótem manifiesta toda la energía que conlleva el baile, ¿no? Lo que se conoce como breaking. Y estos 3 individuos van manifestándose a través de comunicándose, usando este tótem como un vínculo entre la conexión entre el universo y la Tierra. En este caso, fue pensado como un centro, porque nosotros usualmente trabajamos alrededor de un cipher, que se conoce como un cero, como un círculo. Y dentro del círculo siempre pasa un personaje a ser como la voz, el portavoz, podemos decir, ¿no? El vínculo entre el círculo, ¿no? Lo que está pasando alrededor y ese universo, ¿no? Entonces el tótem manifiesta eso y por eso está dentro de dentro de este cipher que llamamos nosotros, ¿no? La compañía, que nació en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, está compuesta por una comunidad de 12 bailarines profesionales, encabezados por Miguel Rojas, también conocido como Funky Maya, quien tras haber estudiado en la Escuela de Danza en Santa Monica College en California, ha sido promotor de la danza y el teatro de hip hop en México. En esta pieza, que fue creada en el 2007, fue creada para un festival que se llama Breakthrough Festival, que es en Suiza. Específicamente la pieza que van a ver fue el estreno en Suiza. De acuerdo con Funky Maya, el hip hop, un movimiento artístico-cultural que surgió en los Estados Unidos en los años 70 como un medio de expresión urbano, ha sido adoptado por miles de jóvenes mexicanos por su sentido de comunidad e inclusión. Hay como todo un lema detrás del hip hop que es universal, ¿no? Y que todos van contribuyendo a algo. Aunque tiene una raíz muy específica, cada quien entra con su historia, con su panorama. Algo que es muy, muy padre o muy cool del movimiento es que hay un lema detrás de esto que es crear de la nada, ¿no? Ahí como dentro de los elementos del hip hop está la idea del entrepreneur, que es básicamente el emprendedor,
¿no? Y se refiere específicamente al crear de la nada, ¿no? Es como, no tengo los recursos para ir a un estudio a bailar, ¿no? No tengo los recursos para, no sé, comprar ciertas cosas para, no sé, barras y cosas así. Entonces simplemente tomo el concreto y genero algo a través de eso, ¿no? La presentación de Beat Tribe se puede ver de forma gratuita a través del portal Contigo en la Distancia y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Danza. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bien, ahora vamos con artes plásticas. Dadas las condiciones por la pandemia de COVID-19 y ante la urgente necesidad de regular la actividad artística, 26 galerías de la Ciudad de México se reúnen en el proyecto GAMA, Galerías de Arte Mexicanas, Asociación Civil. Con la llegada de la pandemia, la vida artística ha quedado trastocada en todo el mundo, en algunos países más que otros. Eso detonó en México que los galeristas comenzaran a trabajar en una idea que tiempo antes pensaban: asociarse en un frente común que permitiera mejores condiciones y dinámicas entre las galerías. Tras meses de trabajo, presentan GAMA, Galerías de Arte Asociación Civil, que reúne a 26 galerías de la Ciudad de México. Un punto importante que creo que va a beneficiar es que el público en general entienda de mejor manera lo que es una galería comercial, ¿no? No somos una casa de cultura, no somos un espacio que exhibe y que vive de apoyos, digamos, de otro tipo. Entonces esto va a ayudar a que se conozca a más grandes rasgos lo que es una galería de arte comercial. La gente piensa, bueno, pues tú eres una galería comercial, entonces tú ganas dinero, entonces tú no mereces nada ni nada, pero tienes que ver lo que hay detrás, que es justamente lo que anunciaba GAMA, ¿no? Nosotros tenemos tantos empleados, tantas familias, de nosotros viven, además de nuestros artistas, nuestros empleados, y así la cadena se va haciendo más grande. Pero es importante ponderar todas estas informaciones y saber que a futuro hay una agenda local, una agenda nacional y esperemos ir acelerando también en una agenda internacional. A partir de la experiencia de otro tipo de asociaciones similares en otras partes del mundo, buscaron modelos que les permitieran concretar acciones específicas para lo que consideran un ecosistema de arte moderno y contemporáneo representativo de la Ciudad de México. Y también tener una voz única ante, por ejemplo, gobierno. Te doy un ejemplo muy claro y puntual y de éxito, porque siento que si no hubiera estado constituida la asociación, hubiera tardado mucho tiempo y tal vez todavía seguiríamos esperando, que fue la reapertura de los espacios de galerías comerciales, con un permiso ya legalmente analizado, digamos, y comunicado desde el viernes pasado, con el cambio de semáforo. Antes de eso, estábamos todas las galerías en un limbo legal. Tras el primer logro de la asociación, abrir de nuevo al público estos espacios con las obligadas consideraciones sanitarias, GAMA Galerías de Arte AC organiza lo que será su primera actividad en conjunto, el GAMA Week. Si el semáforo epidemiológico lo permite, en el mes de septiembre, las galerías de arte asociadas tendrán durante toda una semana actividades en conjunto. La idea es que a partir de GAMA puedan surgir otras acciones, que estas ideas que tenemos se puedan hasta cierto punto también contextualizar en otros nichos específicos del mercado. ¿Por qué no apelar a la creación de una asociación de críticos de arte en México, de coleccionistas de arte en México? Y al estar ramificados, evidentemente vamos a tener mucho más peso en México. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y además de arte contemporáneo, desde hace algunos días el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM estrenó el programa Al Aire, desde el MUAC. Este es un espacio de diálogo en el que se abordan diferentes temas relacionados con las líneas de producción del museo. El día de mañana, 25 de febrero a las 7 de la noche, se llevará a cabo una conversación sobre este libro dedicado a la Galería OMR en su 30 aniversario. Se llama Arte, Negocios e Historias. Y
a través de un trabajo que tiene lo mismo narraciones biográficas, textos académicos, documentos de archivo y material visual, se reflejan los 30 años que ha tenido este espacio ubicado en la colonia Roma. Recuerden, la invitación es para la transmisión mañana 25 de febrero a las 7 de la noche a través de la cuenta de Facebook del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y también mañana en nuestro portal Noticias 22 Digital tendremos una conversación con Patricia Ortiz Monasterio, Jaime Riestra, Guillermo Santamarina, Patricia Sloane, a propósito de estos 30 años. Lo vamos ahí a compartir un texto sobre la Galería OMR y sus 30 años. Bueno, parte de lo que tenemos en arte contemporáneo este día, Laura. Pues muy bien, la verdad es que es una galería emblemática de lo que se ha hecho en arte contemporáneo. Para conocer qué se ha hecho en las últimas décadas es indispensable acudir a este trabajo. Y vamos a recomendarles otra transmisión, pero esta es por Canal 22. Al término de este espacio informativo, Kimberly Armengol nos espera en Debate 22. Va a recibir a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Olivia López Arellano. Van a platicar sobre las jornadas de vacunación, un tema que, bueno, la verdad es que a todos absolutamente nos interesa. No se lo pierdan. 9 de la noche por Canal 22. Regresamos. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Febrero también es el mes de la Berlinale en Alemania, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, y con motivo de la crisis del coronavirus, este año se pospone la edición número 71 del festival y se va a presentar con un formato atípico, diferente, una versión reducida y dividida en 2 etapas. La primera instancia será virtual, sin alfombra roja, sin espectadores, y se espera que la segunda parte sea en junio, si la pandemia así lo permite, un festival abierto a las audiencias. Para platicar al respecto, saludo como cada semana con muchísimo gusto a Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle allá en Berlín. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo muy especial desde Berlín para todos ustedes. La buena noticia es que, a pesar de la crisis del coronavirus, el Festival de Cine Berlinale sí tendrá lugar, pero de manera diferente, en un nuevo formato que consta de 2 instancias. Una digital en marzo y otra con presencia del público en junio, si la pandemia lo permite. Esta nueva edición número 71 del Festival de Cine Berlinale 2021 no se celebra como de costumbre en febrero, con estrellas, críticos y fanáticos del cine y un gran flujo de público internacional. Esta es la primera vez que la fiesta del cine tendrá lugar sin grandes despliegues y en 2 etapas separadas en el tiempo. Este nuevo formato fue la alternativa a su cancelación, como lo han hecho otros festivales de cine. Por el contrario, según la directora ejecutiva Mariette Riesenbeck, cancelar la Berlinale nunca fue una opción sobre la mesa. Además, destacó la importancia de una plataforma como la Berlinale para el mundo del cine, especialmente tras meses de paralización en la industria del cine. Platícanos, Valentina, ¿qué vale la pena destacar de estas 2 estructuras, de estas 2 etapas, para que el público lo sepa?
Del 1 al 5 de marzo se realizarán todos los actos del evento de la industria o mercado del cine europeo, European Film Market, de manera virtual, con la presencia de profesionales de la industria y la prensa. En esta primera fase del festival, el jurado mirará las películas y anunciará a las ganadoras. El jurado este año está compuesto por directores premiados en ediciones pasadas como el iraní Mohammad Rasulov, Nadab Lapid de Israel, la rumana Adina Pintilie, Ildiko Eneidi de Hungría, Gianfranco Rossi de Italia y Yasmila Shvanier de Bosnia y Herzegovina. Si la situación con respecto a la crisis del coronavirus mejora en el mes de junio, del 9 al 20 se prevé un especial de verano en el que el gran público podrá ver las películas en los cines con alfombra roja y eventos de gala como la entrega de premios. A ver, Valentina, ya nos planteas quiénes estarán en el jurado, pero nos interesa, por supuesto, mucho cuáles son las 15 películas seleccionadas para la competencia por el Oso de Oro. Primero me gustaría resaltar que esta vez se trata de un formato reducido y la pandemia ha dificultado desde la producción de películas hasta su presentación. Además, ha imposibilitado que el director artístico haya viajado por todo el mundo para reunirse con directores de cine y nuevos talentos. A pesar de este escenario complicado, se han podido reunir buenas obras cinematográficas. La mayoría de las películas son de directores que ya han estado presentes en el festival en otras ocasiones. Latinoamérica estará representada con el documental mexicano Una película de policías del director Alonso Ruiz Palacios, varias coproducciones como por ejemplo Balada de una vaca blanca, donde está Irán presente. Alemania está representada con 4 películas, entre ellas Nebenan, la primera del actor alemán Daniel Brühl como director. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana desde Berlín. Valentina Torrado, DW. Muchas gracias, Valentina. Un fuerte abrazo hasta Berlín, allá en Alemania. Y por supuesto, como ha cambiado un poco la manera de ver cine ante esta pandemia, las ofertas siguen siendo muy ricas, muy variadas, y estaremos al pendiente de lo que suceda con esta selección oficial y las 15 películas que buscan el Oso de Oro, el Oso de Berlín. Mi estimado Weyman, sin duda alguna, algo que esperamos ansiosos. Claro que sí, el Festival de Cine de Berlín es un punto de referencia de lo que también ocurrirá el resto del año. Ahí se dan cita no solamente los grandes directores, sino también muchos de aquellos que están desarrollando proyectos que después vemos convertidos en películas también en los festivales. ¿Qué te parece, Rafael? Ya que estamos en este tenor, continuamos en materia de cine aquí en México. Cuando uno ve una filmación y ve las locaciones, pues eso no es tan fácil como para llegar y poner ahí la cámara y empezar a rodar. Para ello se requiere una serie de solicitudes que regularmente ocurren a través de una ley de filmaciones. En el estado de Jalisco, el Congreso aprobó la ley de filmaciones de ese estado para fortalecer la industria cinematográfica e incentivar cualquier obra audiovisual o fotográfica en sus diversas manifestaciones. Hace unos días, el Congreso Local de Jalisco aprobó la Ley de Filmaciones del Estado, que tiene como principal objetivo incentivar la producción cinematográfica y dotarla de un marco legal y jurídico. Precisamente va a dar certeza, no solamente a la industria local, sino también le da certidumbre a las producciones que vienen de otra parte de la República y, por supuesto, del mundo entero. La nueva ley arropa el Fondo Estatal Filma en Jalisco, creado hace 14 años, un fideicomiso que apoyará con financiamiento estatal a proyectos de largometraje, documental, cortometrajes, series y escritura de guión. En Filma en Jalisco lo que llevamos desde el 2014 hemos entregado poco más de 86 millones de pesos en 42 producciones de largometraje concretamente. El fideicomiso ha tenido un éxito inusitado, sobre todo en años recientes. Ha apoyado a destacados filmes mexicanos premiados internacionalmente como Los Lobos, del cineasta Samuel Kishi, Las Flores de la Noche, de Omar Robles y Eduardo Esquivel, y propuestas más comerciales como la película animada Día de Muertos. Ahora queremos abrir este sesgo también a las series, queremos también lanzar convocatoria de series, el año pasado justo abrimos otra convocatoria chiquita, pero que también es muy importante y le estamos apostando también al guión.
al guión para largometraje. Esta entidad ocupa el segundo lugar en la producción cinematográfica nacional. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco, esperan incrementar su producción del 12 al 35%. Noticias 22, Julio López. Bueno, de Jalisco nos vamos a Querétaro. Ya pueden inscribirse en la convocatoria del Festival Internacional de Cine Documental Documenta. Para este año se va a contar con una nueva sección dedicada a la realidad virtual, que bueno, por ahí va a haber muy interesante producción, dadas las restricciones que nos pone la pandemia. Ahí hay un buen camino. Vamos a ver de qué se trata. Documenta Festival Internacional de Cine Documental abre su convocatoria para su edición 2021. Como es costumbre, aceptarán trabajos en las categorías internacional, nacional, cortometraje, queretano, universitario y por primera vez tendrán en competencia una sección dedicada a trabajos en realidad virtual. Ya hace varios años, como 3 años, empezamos a integrar materiales de realidad virtual a nuestra programación. La realidad virtual usualmente la conocemos como estos materiales que consumimos con un visor, que es un visor especial que nos da una visión 360 grados de un video. Esta es una invitación abierta para que todos los realizadores de cine documental apliquen a esta convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de mayo. Es decir, tendrán un poco más de 2 meses para poder subir su material. De hecho, estas primeras semanas el costo de inscripción es gratuito para todos los documentales que quieran subir. Entonces, la intención es que se sumen con tiempo, que no lo dejen al final. Documenta se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del cine de no ficción. El año pasado proyectaron 47 títulos provenientes de 14 países, todos de manera virtual. Para este 2021 pretenden tener una edición híbrida con proyectos virtuales y actividades presenciales. Noticias 22, Julio López. Es momento de hacer una pausa. A regresar, recuerden, estamos en miércoles de Visión Global. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Los espero en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Va a estar con nosotros la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Vamos a hablar de cómo comenzaron, cómo ya arrancaron las jornadas de vacunación para los adultos mayores y todas las dudas con relación a la vacuna. Los espero en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Bueno, ya lo anticipábamos, Alberto Fernández, presidente de Argentina, se encuentra de visita en nuestro país. Veíamos en las primeras notas su participación en esta ceremonia conmemorativa por los 200 años del Plan de Iguala. Ha tenido varias actividades y es muy importante reflexionar en estas reuniones bilaterales que no solo se están dando ahorita en México, entre México y Argentina, sino también en el norte del continente. Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se han reunido. Y Liliana Rodríguez Santibáñez nos platica sobre qué han versado estos encuentros. Pues sí, buenas noches. Y ahora sí que en esta vuelta al mundo en menos de 10 minutos tenemos estas visitas presidenciales u oficiales muy importantes que se dan en el continente americano. Iniciamos, como tú bien dices, con la más importante para nosotros, que es la reunión precisamente del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con su contraparte, el presidente argentino, Alberto Fernández. La agenda de 3 días fue muy nutrida.
tuvo varios aspectos importantes. Por supuesto, el piso cultural es relevante. La gratitud que Alberto Fernández mostró al mandatario mexicano por la apertura hacia refugiados y hacia asilados, no solamente de Argentina, sino particularmente en el impasse suscitado en el 2019, en este episodio de Bolivia, donde el mandatario prácticamente es echado de su propio país y asilado por México y luego por Argentina. Este fue un evento importante que connota el tema cultural relevante entre estas dos naciones. Algo también importante es la afinidad que se muestra entre ambos mandatarios de centro, con políticas sociales relevantes, una agenda que marca un eje progresista y donde finalmente se prioriza la agenda nacional ante lo internacional. Pero también veamos qué interesante cómo la pauta del COVID-19 con este nuevo fenómeno esperanzador de las vacunas que están naciendo de diferentes marcas, también ha permitido que el mandatario argentino haga su primera visita y elige precisamente México. Los temas no solamente culturales, visitan una planta en el Estado de México, en una farmacéutica que precisamente está procesando el componente de la vacuna que realiza AstraZeneca y que será distribuida en este país y por supuesto en Argentina. Aquí también la asociación en esta afinidad que comentaba de los líderes que recuerdan la voz de Marcelo Ebrard refiriéndose al Consejo de Seguridad la semana pasada, donde México ahora tiene esta representación por 2 años, estará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y donde eleva la voz junto con otros estados o países para solicitar a Naciones Unidas que intervenga o modere en la posibilidad de que no haya un acaparamiento por los grandes estados o los más desarrollados de las vacunas como está ocurriendo en este momento. Lo que está pidiendo México en el Consejo de Seguridad es que haya una justa distribución de la vacuna también para aquellas economías en desarrollo que la requieran. Así es que esta petición, más allá de ahondar en el tema de la vigencia de una patente y las regalías que genera para las farmacéuticas, el tema es aquí reflexionar en que las pandemias no será ni la primera ni la última y tendrá que haber un procesamiento distinto al que ya existen diferentes acuerdos y conferencias internacionales en relación a liberar patentes cuando se susciten emergencias como la pandemia que en este momento está marcando a la humanidad. Ese fue un tema relevante, pero también hay que decirlo, el tema económico. Sabemos que Argentina está sujeto a un préstamo multimillonario frente al Fondo Monetario Internacional que ahora se está indagando cuáles fueron las condiciones del préstamo, particularmente durante la época del presidente Macri, y este préstamo prácticamente impagable se está tratando de negociar por parte de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. En este marco también se presenta el líder de la economía mexicana, uno de los hombres más ricos del mundo, que es Slim, Carlos Slim, quien estuvo también durante la visita del presidente argentino, y el tema también fue hablar con diferentes segmentos de la economía mexicana. Entre otras cosas, Carlos Slim tiene grandes negocios de telecomunicaciones en Argentina y recientemente había elevado el precio del costo de estas. Por supuesto que este tema, los argentinos en una situación de una economía que en este momento pasa por un muy mal momento, era una muy mala noticia. Y en este momento, pues también se viene a conversar y a negociar con estos líderes de la economía mexicana para que recapaciten también en sus expectativas de crecimiento, considerando la economía que tiene Argentina. Evidentemente, este tipo de negociaciones son a puertas cerradas, pero hubo estas conversaciones con Carlos Slim. Y ahora sí, después de esto también señalar, pues sí, hay una afinidad entre estos dos mandatarios relevantes y que finalmente México tiene que también posicionar el discurso hacia el Cono Sur, generar sinergias, estrechar vínculos comerciales. Recordemos que México tiene 14 negociaciones económicas vitales, no solamente está el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá o el TEMEC, sino que tenemos multilateralmente un crecimiento relevante. Con Argentina tenemos acuerdos de cooperación económica en diferentes segmentos y entonces es importante también ver hacia allá. Ahora bien, ¿qué pasa en el norte? Bueno, mientras esto ocurre entre México y Argentina, en el norte del continente se reunieron el día de ayer Justin Trudeau, el ministro canadiense, con
el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. La agenda, cambio climático, lo que tiene que ver también, por supuesto, con el tema de la economía, aunque no se tocó el tema del oleoducto que canceló Barack Obama cuando Joe Biden era vicepresidente y que se reactivó bajo la presidencia de Donald Trump. Aun cuando no había afinidad entre Trump y Justin Trudeau, lo que sí observamos es que ese oleoducto desde Alberta hasta Texas funcionaba y era un buen negocio para ambos estados o países. Pero hoy día llega Biden y revierte, en uno de los primeros acuerdos ejecutivos, revierte la decisión de activar este oleoducto y francamente ya no lo va a reabrir. Eso es lo que ha anunciado Joe Biden. Ese tema no se tocó el día de ayer. Sin embargo, estos dos líderes ya se sentaron a conversar sobre también sinergias en materia económica entre estas dos grandes naciones. Así es que en esta semana, grandes reuniones entre presidentes alientan a que la economía del mundo pueda tener sentido y recuperación en un futuro no muy lejano. Así las cosas en visión global. Y nos repercute directo, mi querida Ileana, porque lo que pasa ya, esos acuerdos que dices, sí, entre Canadá y Estados Unidos, repercuten directamente las negociaciones con México, no solo por el tratado que tenemos con esos dos países, sino por las decisiones económicas que tomen a futuro y con relación también con el resto de América Latina, ¿no es así? Es correcto. Formamos una parte de lo que es la tríada económica, que son Asia, Europa y América, y nosotros estamos ahí encuadrados. Buenas noticias también para México, efectivamente. Sin duda alguna, muchas gracias, Ileana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y Laura Weman, nos despedimos hoy celebrando el cumpleaños de una soprano que hizo historia en los escenarios internacionales, cantó al lado de Luciano Pavarotti, los principales roles veristas, los principales roles de ópera de Verdi, de Rossini. Pues ahí está la voz inconfundible de la gran Renata Scotto, que hoy cumple 87 años, ya está retirada, por supuesto, de los recitales y de la escena, pero sigue dando clases magistrales en dos de los recintos más importantes para formación de estudiantes vocales, que es Santa Cecilia en Roma y la Juilliard School of Music de Nueva York. Y bueno, ella ha recibido varias condecoraciones, entre ellas en 2013 el premio de Presidente de la República Italiana por su contribución a las artes, y así la celebramos esta noche. Seguramente Laura Gómez nos está viendo, Renata Scotto, así que un beso muy grande hasta Italia. Pues con eso nos despedimos, una gran forma de cerrar el día de hoy. Muy buenas noches. William Turner, nacido en 1776.